en 1577 y no fue publicado hasta 1830, es decir, más de 250 años después de su muerte. Por lo que se refiere a la primera obra dedicada específicamente al tema de las enfermedades, fue la ópera Medicinalis de Francisco Bravo, que se publicó a mediados del siglo XVI. Es una primera dificultad, ¿no? Cabe notar también el papel que tuvieron factores culturales en el diagnóstico y la comprensión de las enfermedades. Es el caso tanto para los indios como para que tenían una visión mágica de las enfermedades, como para los europeos, que las interpretaban en base a la teoría de los humores, la cual tenía su lógica, pero era falsa. De lo que no cabe duda es de que murió la vasta mayoría de los indios. Acerca de esto, los cálculos de los estudiosos son de mayor confianza. Las discrepancias mucho menos notables. Concuerdan que durante los primeros 50 años que siguieron a la invasión española se murió entre el 90 y el 95% de la población indígena americana. Tampoco hay desacuerdo acerca de las causas de tanta muerte. Murieron muchas más personas de enfermedades que de actos violentos. Hubo además otros factores, como por ejemplo fallos de cosechas y la consecuente desnutrición. Y por otra parte, hay quien cuenta que algunos de los indígenas se suicidaron para evitar tener una vida intolerable de cuasi esclavitud. Refiriéndose a la primera colonia importante, es decir, la isla denominada La Española, escribe Oviedo en 1526 lo siguiente. Cuando el almirante descubrió la isla, la encontró poblada con 1 millón o más de indios de los dos sexos y de todas las edades. Pero ahora, en este año de 1548, se cree que de todos ellos y de los que nacieron después, ya solo quedan 500 nativos y descendientes de aquellos habitantes. Pues la mayor parte de los que ahora viven aquí han sido traídos por los cristianos desde otras islas o de la tierra firme para que fueran sus sirvientes. Tanto españoles como indios se murieron de algunas enfermedades, pero se sabe que los españoles trajeron al Nuevo Mundo algunas enfermedades anteriormente desconocidas para América. Hoy en día entendemos que si los europeos no morían de estas mismas enfermedades, que eran las que azotaban a la población indígena, es porque habían adquirido inmunidad a ellas. En primer lugar, los europeos llevaban milenios conviviendo con sus animales domésticos y acostumbrándose a las enfermedades consecuentes. Los americanos, en cambio, seguían siendo mayormente cazadores y recolectores de comida. Los habitantes de la Nueva España, por ejemplo, conocían el perro y el pavo, y los pueblos andinos tenían animales, eso sí, pero su contacto con ellos era menos. En su libro Guns, Germs and Steel, Jared Diamond aclara el fenómeno con esta observación. Los incas tenían llamas, pero la llama no es como la vaca u oveja europea. Las llamas no se ordenan, no pasan el tiempo tan cerca una de otra, y tampoco viven en cuadras o cabañas al lado de los seres humanos. No hubo intercambio significativo de microbios entre la llama y el ser humano. Eso en primer lugar. En segundo lugar, los europeos vivían en zonas cuya densidad de población solía ser mayor y muchas veces en condiciones de poca higiene, sin alcantarillado, por ejemplo, lo cual hizo que sus cuerpos se enfrentaran con muchos patógenos y tuvieran que acomodarse a ellos. Y en tercer lugar, cabe notar que la gente europea y también sus animales se desplazaban mucho más, sea por motivos comerciales, sea por hostilidades entre los pueblos, y de esa forma entraban en contacto con otros grupos humanos, con otras enfermedades.
Cabe preguntar cómo era la vida americana antes de la conquista, cuáles eran las enfermedades que padecía la gente. Según Guamán Poma de Ayala, el cronista del Perú, cito: los incas, sus monarcas, sus plebeyos, tanto como la gente antigua de estos reinos, vivían largas vidas y sanas. Y muchos de ellos llegaban a la edad de 150 o 200 años, porque tenían un régimen de vida y de nutrición muy ordenado y metódico. Y según el escritor maya que compuso el libro de Chilambalam de Chumayel, hablando de Mesoamérica, dice: en ese tiempo no había enfermedad, no tenían huesos adoloridos, no tenían fiebre alta, no tenían viruela, no tenían el dolor de pecho, ellos no tenían dolor en el vientre, ellos no tenían tisis, ellos en ese tiempo no tenían dolor de cabeza, en ese tiempo el curso de la humanidad era ordenado. Los extranjeros lo cambiaron cuando llegaron aquí. Pero, a diferencia de la imagen paradisíaca que pintan estas dos citas, la verdad es que antes de la conquista los habitantes morían a causa de enfermedades, hambruna, violencia. Aunque el ambiente de enfermedad en las Américas fuera distinto al del Viejo Mundo, es decir, que las enfermedades en cuestión no eran siempre las mismas, las causas principales de la muerte humana en todas partes del mundo eran básicamente similares: infecciones respiratorias y gastrointestinales. Los habitantes del Viejo Mundo estaban expuestos a una mayor variedad de enfermedades epidémicas, pero el tifus y la influenza parecen haber sido universales entre las poblaciones agrícolas. La verdad es que el tema de las enfermedades existentes en América antes de la conquista ha sido poco estudiado. Una notable aportación, sin embargo, es la de Francisco Guerra, estudioso de la Universidad de Alcalá de Henares. Informa que los habitantes de la América precolombina sufrían de plantas tóxicas, de animales venenosos y de insectos portadores de diversas enfermedades. Era común la amibiasis, que es una forma de disentería la misma que acabó con la vida de muchos esclavos durante su travesía. También la leishmaniasis es una enfermedad que en su versión americana produce lesiones de la nariz, la boca y la oreja. La tuberculosis, la borreliasis, fiebre alta recurrente, la tripanosomiasis, no soy médico, la tripanosomiasis, conocida también como la enfermedad de Chávez. ¿No? Sí. Chávez, sí. Sí. No porque cause llagas, sino porque el médico que lo identificó era portugués y tenía ese apellido. Afecta a los intestinos también. Y también sufrían mucho de treponematosis. Esta es la importante, ¿no? Treponematosis. Pero de este padecimiento hablaremos más tarde. ¿Qué pasó después de 1492? Durante las primeras décadas de la conquista, las enfermedades que afectaron a los indígenas fueron diversas, entre ellas el sarampión, la malaria, el tifus, la gripe, la rubeola. Eran mayormente, pero no exclusivamente, enfermedades traídas por los españoles. Otra complicación trae la importación de esclavos desde América, porque fueron portadores de nuevas enfermedades. Poco después de la llegada de los primeros colonizadores, hizo su aparición la esclavitud, que fue introducida en las Antillas en 1501. En esa fecha, un decreto real autorizó el traslado a la española de esclavos negros a condición de que fueran esclavos nacidos en el cautiverio entre los cristianos. Pero lo probable es que se haya procedido directamente a la importación directa desde África. A medida que iban desapareciendo los indios en las posesiones españolas, se necesitaba un mayor número de esclavos
negros para reemplazarlos. El mismo Bartolomé de las Casas, tan alabado por su defensa de los indios, fue en parte responsable de la esclavitud en América. Abogó por ella al pensar que el negro era más resistente y podía soportar el trabajo que estaba aniquilando al indígena. En realidad, a lo que era resistente el africano eran las enfermedades. Bien se sabe que la viruela fue un factor decisivo en la derrota del Imperio Azteca. Según Bernal Díaz del Castillo, fue en 1520 cuando llegó en uno de los navíos de Pánfilo de Narváez un esclavo negro enfermo. Cito: un negro que traía lleno de viruelas, que harto negro fue en la Nueva España, que fue causa que se pegase e hinchiese toda la tierra de ellas, de lo cual hubo gran mortandad, que según decían los indios, jamás tal enfermedad tuvieron, y como no la conocían, lavábanse muchas veces, y a esta causa se murieron gran cantidad de ellos. Salió a tierra, fuelas pegando a los indígenas del pueblo, de pueblo en pueblo, y cundió de tal suerte esta pestilencia que no dejó rincón sano en la Nueva España. A verse aquí. Esto. Esta ilustración es muy conocida, viene de la obra de Sahagún, la historia general de las cosas de la Nueva España, donde también comenta esa primera epidemia de viruela en Nueva España. Fue la primera, pero en la Nueva España ocurrieron otras epidemias de otras enfermedades en años posteriores. La de sarampión en el 31, que vino también por parte de los españoles. En el 45 sobrevino la tercera epidemia conocida del siglo XVI, caracterizada por, y cito, pujamiento con sangre y juntamente con calenturas. Era tanta la sangre que les reventaba por las narices. Ni los españoles ni los indígenas aclaran de qué enfermedad se trata, pero hoy en día se piensa que puede haber sido la fiebre hemorrágica. En el año 76, seguimos en el siglo XVI, claro, en el año 76 nuevamente hubo una epidemia de pujamiento de sangre. Es posible que estas epidemias, tan distantes en el tiempo una de otra, hayan sido provocadas por cambios climatológicos, puesto que en la Nueva España del siglo XVI hubo largas sequías que dieron lugar a condiciones mucho más húmedas. Había otras enfermedades epidémicas, de rubeola, de erisipelas, de tosferina, de pleuresía, de tabardillo, de disentería, por citar solo unos ejemplos. Pero no todas estas eran atribuibles a la importación de esta España. La escasez, la carestía, el mal estado de los alimentos, las condiciones de desnutrición, de abastecimiento de agua, el hacinamiento de la población propiciaban el desarrollo de gran cantidad de enfermedades gastrointestinales y pulmonares.